Ya, entonces para la sesión de hoy va a tocar lo que es hablar sobre fármacos que actúan a nivel del sistema parasimpático. Entonces, pero antes de eso, previo a eso, tienes que dar el pretest. Ahí, ya, aquí está. No sé si lo puedes escanear y si no, para pasarte el link, por favor, ¿me confirmas cuando, si es que puedes ingresar? Sí, sí puedo ingresar. Ya, dale unos 5 minutos o me confirmas cuando lo envías para poder estar iniciando.
Alonso, ¿me confirmas, por favor? Y enviaste la respuesta. Sí, yo lo envié ya. Ya está. Ya, ya, genial. Entonces, ya, vamos a empezar. Ya, entonces, como estaba comentando, esta sesión vamos a ver en sí lo que es el sistema nervioso autónomo, pero como está subdividido en simpático y parasimpático, nosotros hoy vamos a empezar hablando sobre el parasimpático, ¿no? Los receptores que van a actuar aquí, tanto los nicotínicos como los muscarínicos. Vamos a ver el mecanismo de acción de algunos de estos fármacos, cuáles son, ¿no? Algunos ejemplos de estos y también pues de algunos fármacos parasimpaticolíticos. ¿Ya? Entonces, para esto es importante recordar que nuestro sistema nervioso central, ¿no? Está dividido en lo que es el sistema nervioso periférico y el central. Entonces, el central, nosotros recordamos, ¿no? Por anatomía, ¿sí? Que está dividido en el cerebro, el encéfalo y la médula espinal. Y bueno, el periférico, el que nosotros vamos a tocar hoy, está dividido pues en el sistema nervioso autónomo o también conocido como neurovegetativo y el somático, ¿sí? El autónomo quiere decir que maneja de forma involuntaria, ¿no? Entonces va a controlar las funciones que nosotros involuntariamente realizamos, como por ejemplo, ¿no? El respirar, el que nuestro corazón esté latiendo, el que podamos estar, la digestión, entonces cosas así. En cambio, el somático ya es más voluntario. ¿No? Entonces en este va referencia a lo que son movimientos musculares, ¿no? Controlar de reflejos y en sí. Ahora, otros conceptos importantes también que tenemos que iniciar recordando son lo que vendría a ser las neuronas eferentes o aferentes. Sí, eferente quiere decir eferente con sí, en inglés, ¿no? Salida. Entonces quiere decir que va a ir desde la médula hacia el órgano, o sea, hacia donde se va a tener que realizar la acción. Y el aferente va desde el órgano a la médula, ¿no? La llegada desde el órgano a la médula. Ya. Sabiendo estos conceptos, entonces vamos a empezar con el más pequeñito, así dando un preámbulo de lo que es el sistema nervioso somático, como te estaba diciendo. Bueno, recordando, es un sistema voluntario, entonces solo va aquí en la imagen. Vamos a tener, mira aquí en la parte inferior vamos a tener los nervios somáticos que solo van a ser conducidos por una neurona. Si esta neurona me va a permitir ir de la médula al órgano, en este caso tenemos que va al músculo porque como es voluntario, entonces nos va a permitir esos movimientos de contracción. Vemos que el mediador aquí, el neurotransmisor, es el acetilcolina y el receptor es un receptor de tipo nicotínico. ¿Te acuerdas que, bueno, si hablamos de tipos de receptores, estos son receptores acoplados a un ligando, ¿no? En este caso el ligando, ¿cuál es? La acetilcolina, este neurotransmisor que va a permitir activar, entonces, al receptor nicotínico, lo que le va a permitir abrirse para la entrada, pues, de sodio y así permitir la despolarización y así generar, pues, el movimiento de contracción. ¿Ya? Bueno, eso se encontró al somático, pero ahora nos vamos a enfocar, como estaba mencionando, en el autónomo. En este que es involuntario, este no solo va a tener una neurona, sino va a tener dos neuronas eferentes. Quiere decir, ¿no? Que una sale de la médula hacia un receptor, hacia el órgano, y del órgano y del receptor es distribuido hacia el órgano. Sí, entonces el parasimpático tiene las siguientes características. Va a activar, bueno, se va a localizar, va a tener ¿no? Lo que vendrían a ser la sacral 2, la 4 y también los pares craneales como el oculomotor, ¿no? El facial, el glosofaringeo y el vago. Sí, previamente dicho. Entonces de ahí derivan sus ramas. Entonces, estas tienen dos neuronas, la preganglionar y la postganglionar. Ahora, esta sinapsis es importante porque va a ser mediada por neurotransmisores. Ya el parasimpático va a estar mediado por la acetilcolina colina. Es por eso que también se le llama, ¿no? El sistema colinérgico, fármacos colinérgicos, porque son mediados pues por la acetilcolina, o sea, la ACTH, la ACH. Eh, bien, los ganglios van a estar localizados cerca del órgano efector. El neurotransmisor principal, como estaba mencionando, la acetilcolina, tiene una distribución más localizada y eso es importante pues para desencadenar los efectos de estos fármacos y los receptores que van a estar vinculados en este sistema van a ser tanto los muscarínicos como los nicotínicos. Bien, bueno, y los efectos que va a tener estos tipos em, de fármacos asociados a este sistema, pues
vamos a tener o vamos a recordar que estos receptores van a estar ubicados en distintas partes o en distintos órganos y pues estos van a ser encargados de ciertas funciones, ¿no? En el caso de que si hablamos del parasimpático, esto va a disminuir el riego sanguíneo, quiere decir que va a estar no en bradicardia o vasodilatación. Entonces hay que acordarnos de eso. Entonces va a disminuir el inotropismo, el cronotropismo, ¿no? Porque recordamos, ¿no? Cuando nos dicen el sistema simpático es el sistema de alerta, el parasimpático es un sistema de descanso. Entonces, si estoy en reposo no voy a tener una frecuencia cardíaca de 100, 110, ¿verdad? Entonces mi frecuencia cardíaca se va a mantener entre 60 y 100, o sea, va a estar normal o incluso disminuida. Entonces, en reposo, ¿qué más sucede en reposo? En reposo mejora la digestión, ¿no? Entonces, por tanto, va a estimular, aquí dice, la motilidad y la secreción digestiva gástrica, ¿no? ¿Qué más va a pasar? Va a haber vasodilatación, va a haber lo que es la miosis, la contracción de las pupilas, también llamado miosis, relajación de esfínteres, ¿no? En ese caso mejora el vaciamiento urinario, también la defecación, entonces favorece a esas funciones del sistema parasimpático. Entonces hay que acordarnos, a diferencia del simpático, ¿no? Que sería lo contrario, un estado de alerta, de lucha, de huida. Entonces eso hay que recordar en cuanto al parasimpático. Ahora vamos a ver como que más a detalle cómo esto está ubicado en los receptores, en los muscarínicos a nivel de los órganos y también recordar lo que son los receptores metabotrópicos acoplados a la proteína G, que también es importante recordar para saber pues este mecanismo de acción que van a desempeñar. Entonces, eso en cuanto al parasimpático y aquí una imagen de lo que estaba mencionando. Entonces, aquí tenemos mi médula, tengo la neurona preganglionar y la postganglionar. La preganglionar en el sistema parasimpático es más larga que en el sistema simpático, ¿no? Si vemos en el simpático es corta la preganglionar y larga la postganglionar. En este caso, para el parasimpático, la preganglionar vendría a ser más larga y la postganglionar, la que va, ¿no? Del nicotínico al órgano, vendría a ser más corta. Ahora, si hablamos del parasimpático, importante, ¿no? El nicotínico y también el muscarínico. Y aquí vemos cómo el muscarínico está a nivel de músculo con el muscarínico 3, porque son 5 tipos de receptores muscarínicos, ¿bien? Entonces tenemos al M3, en el corazón al M2, ¿no? En el páncreas al M3 y estos mediados por el neurotransmisor de acetilcolina. Entonces, en una primera acción vamos a tener que de la preganglionar al receptor nicotínico va a estimular, va a generar la entrada al acoplarse al receptor. Entonces, como sabemos que es un receptor acoplado al ligando, en este caso el ligando va a ser la acetilcolina, se une al receptor nicotínico y este pues va a permitir la entrada de lo que vendría a ser el calcio. Al generar la entrada de calcio, ¿qué va a pasar? Va a liberar también neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisor? De igual manera, la acetilcolina. Bien, y esta acetilcolina igual va a los receptores muscarínicos, ¿no? Y para desencadenar pues, los mecanismos de acción. Entonces, eso en cuanto a una introducción de lo que vendría a ser el sistema parasimpático. Entonces, no se olviden que el sistema parasimpático, ahora lo vamos a ver, aquí importante, dónde, en qué órganos están pues ubicados y para eso los cómo este va a reaccionar, ¿no? Y como son de manera involuntaria, como les dije, ustedes no controlan su digestión, ustedes no controlan la respiración, ustedes no controlan la secretación de enzimas y así, eso es de manera involuntaria. Entonces, el parasimpático es un estado de reposo y por tanto en el reposo, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor motilidad gástrica, mayor secreción de jugos gástricos, entonces por eso es que a nivel digestivo hay aumento, ¿no? Por ejemplo, del ácido clorhídrico, más motilidad, por ende mejora, ¿no? En un estado de reposo la micción, la defecación. ¿Qué va a pasar en un estado de reposo? Yo estoy entrando a una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? En cuanto a los pulmones va a haber vasoconstricción, ¿no? La salivación aumenta, lo que son la secreción aquí, la de moco, la lagrimal, y recuerden que aquí a nivel ocular estamos en lo que es la miosis, ¿no? Miosis es contracción de pupilas.
Ya, entonces aquí. Ahora, como les he estado también mencionando, los receptores colinérgicos, acuérdense, colinérgicos hablan del sistema parasimpático porque acetilcolina, colinérgicos, acetilcolina. Entonces, así. Ahora, los tipos de receptores aquí tenemos a los nicotínicos y a los muscarínicos, ¿no? Vimos que de la preganglionar, de la médula, la preganglionar va primero al nicotínico, el nicotínico luego va al muscarínico que está en el órgano ya. Entonces, en los nicotínicos vamos a tener tres tipos de receptores y, por ejemplo, el nicotínico no, uno va a estar en la médula a nivel de médula suprarrenal. Hay que acordarnos que la médula suprarrenal va a secretar lo que son los mineralocorticoides, en este caso noradrenalina y adrenalina. El N2 a nivel de ganglios autonómicos, entonces, eh, bueno, los efectos van a depender de la inervación y la dominancia, y el N3 a nivel del neuromuscular, el ejemplo que vimos hace un momento, ¿no? Bueno, y los muscarínicos, aquí, como les dije, son 5. Entonces, aquí para acordarnos, entonces los impares, el M1, el M3 y el M5 van a estar acoplados a lo que es la proteína, la GQ, y los pares, el M2, el M4, van a estar acoplados a lo que son la G alfa y. Recuerdan que les hablé de los receptores acoplados a proteína G, ¿no? O los metabotrópicos. Estos se dividen en subunidades, ¿no? Pero es la alfa la que va a estar también unida a lo que es la S de estimulación, la I de inhibitorio, ¿no? Y la Q. Y esta a su vez me va a desencadenar pues mecanismos internos en la célula para pues generar entonces, a ver, por ejemplo, el M1 lo encontramos a nivel neuronal, va a estimular el sistema nervioso central. También aquí a nivel de secreción gástrica, el M2, importante aquí en el nivel cardíaco. Entonces, este M2, vamos a recordar, ¿no? Como que cascadas de activación va a desencadenar, que segundo mensaje los va a activar para dar lo que vendría a ser la bradicardia, ¿no? O también el inotropismo, cronotropismo disminuido. El M3, el M5 son más a nivel de glándulas, ¿no? Entonces, a nivel de aquí va a haber una contracción del músculo liso y por ende va a estimular pues la secreción de estos. Y el M4 también en función de inhibir el sistema nervioso central. Entonces, a ver, ya, entonces aquí recordamos un poco. El- los impares en general se unen a la proteína GQ. Entonces, la GQ decíamos que va a activar la fosfolipasa C. Entonces, al activar la fosfolipasa C, o tengo IP3, ¿no? O el inosil trifosfato, o el diacilglicerol. Bien, a su vez, el diacilglicerol, por ejemplo, media la activación de lo que vendría a ser la liberación del ion calcio. Y ustedes saben que cuando hay liberación de calcio, entrada de calcio, ¿qué va a generar? Lo que vendría a ser contracción. Entonces, ¿quiénes están acoplados a IgQ? Entonces, como les dije, M3, M5 y M1. El M3 que se encuentra a nivel, por ejemplo, aquí, ¿no? De la secreción tanto lagrimal, moco y la salivación. Si estimulan ese músculo liso a nivel de la miosis, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber contracción, entonces por ende va a haber secreción de estos, va a estimular la secreción y va a estimular la contracción, por eso es que hay miosis, ¿no? Por eso le dije que se contrae la pupila. Ya, eso es lo que nos da el efecto de la GQ. En cambio, si hablamos de M2, M4, que M2 es importante, no se olviden que está a nivel de tanto de corazón y de pulmón, entonces este va a tener otro mecanismo de acción. La GI que va a estimular, aquí mejor, la GI que va a estimular, la GI va a estimular la disminución del AMP cíclico. Entonces, por ende, ¿qué va a haber? Va a haber mayor salida de lo que es el potasio y una disminución de lo que es el calcio. Entonces, aquí ya no había mayor contracción, ¿no? Si no, vendría a causar los efectos contrarios, ¿no? Vasodilatación, menor inotropismo, cronotropismo, por eso es que dicen, ¿no? Baja la frecuencia cardíaca. Entonces, y también hay la broncoconstricción. Entonces, esos son los mecanismos por los cuales recordamos aquí. Ahora, para entrar un poco más a lo que vendría a ser la acción de la acetilcolina, bueno, la formación de esta, vemos aquí que tenemos nuestro neurotransmisor, ¿no? La presináptica y la postsináptica. La presináptica, ¿qué
generar? Va a generar lo que es la formación, en este caso, de este neurotransmisor, ¿no? Que es la acetilcolina. Recordamos que estos se forman, ¿no? Dentro de la neurona, luego a veces se almacenan en lo que son las vesículas y luego pues son excretados al exterior, estas vesículas por un proceso que se llama exocitosis, ¿no? Entonces vemos aquí que la acetilcolina está formada por colina y acetato. Bien, pero hay fármacos que van a inhibir aquí la recaptación, ¿no? El reciclaje de, por ejemplo, la colina al momento de degradarse. Entonces, por ejemplo, el imicolinio es el que inhibe la colina y si no hay colina, entonces no puede formarse acetilcolina, ¿no? Porque está conformado por colina y acetato. Ahora, ya en este caso, en el hipotético caso de este fármaco, no ayudaría a la formación de acetilcolina, pero en el caso de que sí, tenemos colina acetato, bueno, se forma la acetilcolina, se y guarda, ¿no? En las vesículas, pero hay otro fármaco, el besamicol, que va a impedir que esta acetilcolina pues sea liberada, entonces bloquea para su liberación, ¿no? Entonces, si no hay acetilcolina, ¿qué va a pasar con los efectos que le mencioné? No se van a dar, ¿verdad? Van a hacer lo contrario. Si no hay acetilcolina, pues no va a controlar esa frecuencia cardíaca, no va a haber tanta motilidad gástrica, no va a ayudar al ambiente intestinal. ¿Qué va a pasar con la orina? Tampoco se estimularía. Entonces eso es importante que ustedes sepan, por eso les comento. Entonces, si los efectos que yo les estaba comentando son porque hay acetilcolina, porque me lo está mediando. Pero en el caso de que hayan vías en las que se bloqueen tanto para su formación como para su excreción, como para, ¿no? En el caso del reciclaje, entonces, ¿qué pasaría? Esos efectos no serían los contrarios, ¿verdad? Por eso que ambos sistemas, el simpático y el parasimpático, se complementan. Ya, entonces, bueno, seguimos. Entonces, el besamicol también actúa a nivel, ¿no? De la liberación de neurotransmisor, bloqueando. Entonces, tampoco habría acetilcolina. Ahora, hay otro también, la toxina botulínica, ¿no? Esa también, al momento de liberarlo, también bloquea, ¿no? Esta liberación, entonces tampoco habría acetilcolina. Ahora, luego de esto, acá otro importante, están los inhibidores de la colinesterasa. Ahora, la colinesterasa, acuérdense que los que terminan en asa, ¿no? Son enzimas, entonces, ¿qué va a permitir la degradación? En este caso, la degradación de la acetilcolina. Entonces, hay fármacos que si ve que hay disminución de acetilcolina porque hay mucha acetilcolinesterasa, ¿qué van a hacer? Van a inhibir esa enzima. Entonces, al inhibir esa enzima, va a haber más acetilcolina aquí, ¿no? En el sitio para la sinapsis y va a estar mayor la concentración, entonces va a poder unirse, ¿no? A los receptores propiamente dichos y pues va a generar este tipo de efecto. Entonces, ahí radican las funciones de estos fármacos que no solo van a estimular a mi receptor, ¿no? A acoplarse al muscarínico, al nicotínico, sino también van a ser fármacos de acción indirecta. Entonces, a eso es lo que iba. Hay fármacos de acción directa. Directa quiere decir que va a dónde va al receptor, ¿no? Al receptor ya sea muscarínico o nicotínico. Pero también hay fármacos de acción indirecta, quiere decir que no van al receptor, sino, por ejemplo, van a ir aquí al inhibidor de la acetilcolinesterasa, o incluso hay fármacos que van ¿no? al, a inhibir la fosfodiesterasa 5, ya que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esa es la importancia de los fármacos. Vemos que unos van de frente a lo que vendría a ser agonizar el receptor o otros van a lo que vendrían a ser complementos externos como la enzima, en este caso, ¿no? La colinesterasa. Bien, bueno, eso en cuanto a... Y aquí lo que les estaba mencionando brevemente, ¿no? Que vimos que en el sistema somático eh, iba solo una neurona, iba no a lo que es, por ejemplo, a nivel muscular para generar la contracción. Entonces aquí está el receptor nicotínico. Sí, el receptor nicotínico tiene subunidades alfa, beta, gamma y épsilon. Entonces, estos van a tener el sitio de unión de la acetilcolina porque el nicotínico no está acoplado ligando receptor, en este caso de acetilcolina. ¿Y qué pasa cuando se une el sitio de opción? Dijimos que va a permitir la entrada del sodio y me va a permitir pues la despolarización neuronal, lo cual va a generar liberación de calcio y sabemos que cuando hay ¿no? lo del calcio hablamos de contracción muscular y es por eso que se genera mediante este proceso. Ya. Y vemos que esto es más corto, más directo, ¿no? No como los que están acoplados a la proteína G, que van a desencadenar lo que les dije, ¿no? La fosfolipasa C, el diacilglicerol, la entrada de calcio.
o en el caso si fuera inhibitorio o estimulante. Entonces, ahí todo claro. Chicos, ¿necesitan que repita algo? ¿Una pregunta? Sí, sí, todo claro entonces. Todo Ahora sí, claro, todo claro. vamos. Ya, genial, gracias. Ahora sí, vamos a lo que vendría a ser netamente, ¿no? Hablamos de los fármacos. Entonces, en este caso vamos a tener fármacos, los líticos y los líticos y los miméticos. Cuando hablamos de mimetismo, quiere decir, ¿no? Que van a simular, van a tratar de ser semejante, ¿no? A la función que se tiene. Entonces, mimetismo, hay algunos animales que hacen este mimetismo, ¿no? Que es como que el camufle, como que el generar algo similar. Entonces, los fármacos miméticos quiere decir que van a tener una acción similar, ¿no? En este caso, dependientemente del sistema, el simpático o el parasimpático. Entonces, si van a simular, van a decir que van a como que potenciar o generar la misma acción que estos tienen. Entonces, si hablo que el parasimpático disminuye mi frecuencia y estoy en un estado de frecuencia alta, entonces voy a dar un fármaco para que de una u otra manera, parasimpático, baje, ¿no? La frecuencia. O tengo retención urinaria y sé que los fármacos, o sí sé que el sistema parasimpático aumenta, ¿no? En este caso lo que es la micción, ¿no? Entonces, ¿qué voy a dar? Un fármaco parasimpático mimético. En cambio, el lítico no es como que lo contrario, va a ser lo contrario. Es el antagonista. Es como hablar miméticos, el agonista, vimos, ¿no? Agonista, potencial de acción, y líticos, el antagonista, el que bloquea, el que no quiere. Por ejemplo, ya estás en una bradicardia y no le vas a dar otro simpático mimético porque va a disminuir más la frecuencia cardíaca. ¿Qué le vas a dar? Un antagonista, algo que bloquee y ya no se esté ligando más el acetilcolina, entonces la frecuencia cardíaca va a aumentar. Y eso va a suceder cuando ustedes empiecen a llevar el otro ciclo de semiología o accidental. Entonces ahí les van a hablar en bradicardias que se da la atropina. Y la atropina es un simpático lítico. ¿Ya? Porque bloquea y pues da el otro efecto, lo que vendría a ser aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, eso tiene que quedar claro. Un simpático mimético es como agonista de esa acción y un simpático lítico es lo que bloquea, un antagonista, no permite que se genere dicha acción en ese órgano. Entonces, nosotros sabiendo bien qué receptores hay, dónde se encuentran más o menos, entonces recordar el mecanismo que se va a generar y pues para eso ya sabemos cuál debemos de recomendar de administrar. Entonces, aquí, como les dije, efectos similares. No se olviden que para el parasimpático, mimético, colinérgicos, acetilcolina y los neurotransmisores tanto muscarínico como nicotínico. Entonces, les dije que había de acción directa e indirecta. Vamos a empezar con la directa. Vamos a empezar con la directa. Un ratito ya. Ya, vamos a empezar con la directa. Entonces, la directa va a ir netamente, directamente a lo que vendrían a ser los receptores. En este caso, no al receptor muscarínico y nicotínico. Tenemos lo que son los ésteres de colina y los alcaloides. Ya, ésteres de colina, entonces, acuérdense, acetilcolina, carbacol, pentamicol y metacolina. Entonces, ahí, por ejemplo, puedo hacer una asociación, ¿no? De cómo prendérmelo si es que me pusieran fármaco, éster de colina que produce efecto o se administra tras una operación para, no sé, ilio paralítico. Entonces, ya. ¿Qué podría ser? La acetilcolina, carbonicol, betamicol o metacolina. ¿Ya? Y los alcaloides que vendrían a ser, ¿no? Ya esto es la pilocarpina, la muscarina y la nicotina. Actúan más que nada a nivel del muscarínico, pero también hay algunos que actúan a nivel de nicotínico, muscarínico, nicotínico. En este caso es el acetilcolina que vimos, ¿no? Que hace efecto tanto en el receptor nicotínico, en el muscarínico y el carbacol. Ya, estos dos tienen el efecto en estos receptores. Uy, ya, ahora aquí tenemos dónde se podría usar, ¿no? Entonces, el acetilcolina, bueno, aquí la que sí podrían preguntar, el betamecol, ¿no? Como les dije, un tratamiento del hilio postoperatorio neuroquirúrgico, entonces muchas veces, a veces, los intestinos no quedan como utilidad, entonces, ¿yo qué hago para agonizar ese efecto que le doy? Betamecol, ¿no? O retención urinaria, como les dije. Si es que no estoy miccionando, no hay micción adecuada, que necesito estimular mi sistema parasimpático, ¿no? Para mejorar esto, entonces, eso.
Ahora, otro también sería la pilocarpina. Este es muy importante a nivel de uso en oftalmología, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento tópico para el glaucoma, como les dije, genera miosis, ¿no? Mejora la acomodación visual y también para la sequedad de la boca, o sea, no hay salivación suficiente, esto se le llama serostomía, entonces también servirle la pilocarpina. Como les dije, entonces el parasimpático estimula esta secreción glandular, entonces por eso si les pusieran, ¿no? Que el paciente quizá no está generando secreción glandular, entonces tendrían que ustedes inmediatamente reconocer un parasimpático mimético, ¿no? Si les hablan de iliopalarítico, un parasimpático mimético, si les hablan de la retención urinaria, ¿no? Entonces también. Ahora, los de indirecta, hablábamos que teníamos a los que no tenían efecto directo en el receptor, sino, por ejemplo, aquí a los inhibidores de la coliesterasa, que era la enzima que degrada, ¿no? El acetilcolina en colina y acetato. Entonces, estos los inhibimos y al inhibirlo, entonces habría más, ¿no? Acetilcolina sin degradar en la membrana. Y ya, entonces aquí tenemos los de acción corta, intermedia, los de acción prolongada, que vendrían a ser los irreversibles, ¿no? Entonces, quizá en la teoría los he mencionado, los reversibles, que quiere decir que sí se unen, inhiben, pero vuelve a tener el mismo efecto la enzima, pero hay otros que se inhiben y ya no se desacoplan, entonces ya esa enzima queda neutralizada, por decirlo así, por eso es que se les llama irreversible. Entonces hay que tener cuidado con ese manejo, porque si es irreversible, entonces si habría mucha acetilcolina, también tendría sus contras, ¿no? Ya, entonces de acción corta tenemos al hidrofonio. Este es muy importante para lo que es el diagnóstico de la miastenia gravis. Y vi, por ejemplo, una pregunta que decía, ¿no? Hablaban del test de Tensilón. Entonces, sí, hidrofonio, para diagnóstico de miastenia gravis, y si ven test de Tensilón también lo marcan. Si hablamos de acción intermedia, entonces aquí tenemos aquí, esos también, la piridoximina, la neostigmina y la fisostigmina. Esa terminación también acuérdense que son de acción intermedia y que son reversibles, o sea, tienden a revertir el efecto. Ya, entonces estos van a ir a la enzima y de cierta manera por cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno por 12 minutos, o sea, por eso es para diagnóstico, porque su efecto es corto, o de intermedia, ¿no? De 6 horas, son estos fármacos. Y una acción más prolongada y que se puede dar intoxicación, quizá en su seminario, en la teoría les han dicho, los órganos fosforados, ¿no? El malation, esos son irreversibles. Entonces, estos pueden causar, pues, un efecto de toxicidad en, no- en, en el organismo, ¿no? Entonces podría generar, no sé, hipersalivación, una incontinencia urinaria, ¿no? Ya no habría el control de esfínteres, no estarían relajados totalmente porque hay mucha acetilcolina, ¿qué más? Una hipotensión, entonces esos efectos. Ahora, si hablamos de la terapia del Alzheimer, ¿no? Acá hablamos de fármacos que van a inhibir, les comento un poquito, ¿no? La fosfodiesterasa 5, fosfodiesterasa 5. Ya, lo que pasa aquí es que mm, estos van a tener su mecanismo de acción de tal manera. Entonces, el M3 dijimos que está mediado por el AMP cíclico, ¿no? Entonces, este va a inhibir la degradación de lo que vendría a ser la guanosina monofosfato cíclico. Ahora, esto para que esta guanosina monofosfato cíclico ya, va a generar lo que es el óxido nítrico. Y si recordamos, el óxido nítrico tiene este potencial vasodilatador. Entonces, si hay vasodilatación, ¿no? Eh, ¿Qué va a generar en este caso? Lo que es el control o irrigación de ciertos órganos, ¿no? O, por ejemplo, puede generar también cefaleas o puede generar, en el caso de, ay, ya, bueno. Entonces, el mecanismo de acción va a nivel de aquí, de inhibir la degradación del GMPC para, pues, no sobreestimular lo que es la creación del óxido nítrico y así, pues, generar estos efectos. Entonces, estos más que nada son utilizados para terapia del Alzheimer. Por si acaso no, les coloqué el no donepezilo, el ribastigmina y la galamantina.
Bueno, y aquí importante quizá los efectos que tienen, como les dije, el hidrofronio a nivel del test de tensilón para que el diagnóstico de miastenia gravis. Ahora, para el tratamiento de miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune que ataca los receptores nicotínicos, entonces damos estos de acción intermedia, la neostigmina y la piridostigmina. Entonces, ese es tratamiento para miastenia gravis, también para el ilio, ¿no? Y las retenciones urinarias. Otro importante, y también no se olviden de la pilocarpina para la miosis. Ahora, eso más que nada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tú, claro. Ya, gracias. Ya, entonces, ya, ahora vamos a lo que vendría a ser la contraparte, ¿no? Los simpático-líticos. Entonces, simpaticolíticos eran los antagonistas, no los inhibidores de los receptores muscarínicos. Entonces, las funciones va a ser al contrario, ¿no? Va a relajar el músculo liso, entonces no va a haber miosis, va a haber midriasis, ¿no? Inhibe la secreción, entonces no va a haber salivación, sino va a disminuir, puede haber sequedad. La, ya no va a haber retención urinaria, va a haber que aumenta la frecuencia cardíaca, va a haber broncodilatación, va a haber esos efectos, lo contrario. Entonces, siempre bien claro, tienen que tener qué efectos se producen, qué efectos produce el parasimpático para pues saber qué efectos van a producir en cambio los simpaticolíticos. ¿No? En este caso también va a haber lo que son los alcaloides de belladona en los semisintéticos y los sintéticos derivados de la atropina. Bien, entonces aquí se acuerdan que les hablé un poquito al inicio de la atropina. Ya la atropina es este, la atropina y la escopolamida van a ser alcaloides de la belladona naturales. No, estos van a utilizar, la atropina puede tener efecto tópico o intravenoso. Por ejemplo, cuando lleven, como les dije, y toquen la parte de bradiarritmias, bradiarritmias, si sabemos que la frecuencia está disminuida, porque entonces, ¿qué debo dar yo? Un estimulador para aumentar la frecuencia. Y en este caso, ¿qué debo bloquear yo? ¿No? El efecto del receptor muscarínico acoplado a M2. Entonces, ¿qué le doy yo? Atropina. Entonces, en una bradiarritmia le vas a poner a trotar, ¿no? A trotar, así me lo aprendí yo cuando ya lleve, ¿no? A trotar, atropina. Le das atropina para aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque al bloquear ese efecto, ya no va a haber la unión, ¿no? De acetilcolina, entonces ya no va a desencadenar los efectos para entrada, salida de potasio, ¿no? Disminución de calcio, sino lo contrario. Eso. También me parece tratamiento para... Ya, entonces, y la escopolamida, recuerdan que vimos vías de administración, ya sea, en este caso, la escopolamida, que sirve para lo que son síntomas los náuseas, los vómitos, ¿no? Eso tomas escopolamida o hay parches, en este caso transdérmicos de escopolamida para inhibir pues estos síntomas, porque como dije, si bloqueamos, ¿no? Está mucha motilidad gástrica, mucho movimiento, tengo esos náuseas, esos vómitos intestinales, entonces, ¿qué le doy? Escopolamina, bloquea y ya no va a haber esos síntomas, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado también porque, como les dije, puede haber toxicidad y esto va a depender pues una escala y vemos cómo el efecto de la atropina va a variar. Mientras yo doy una dosis de 0,5 miligramos que solo me podría causar lo que es la sequedad, o sea, sequedad de boca porque no estoy secretando tanta saliva o disminución de la sudoración porque también a nivel glandular, acuérdense que el parasimpático, entonces eso. En 1 miligramo vemos aquí cómo llega el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero si llegamos a dar dosis de 10 miligramos, podríamos llegar hasta el coma. ¿Ve? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, porque si les pusieran, ¿no? La toxicidad por atropina, en un libro leí, ¿no? Seco como un hueso, ciego como un murciélago y rojo como la remolacha. Seco como un hueso porque no hay secreción, ¿no? No hay secreción glandular, la inhibe la inhibe totalmente, ¿no? Ciego como un murciélago, ¿por qué? Porque como ya va a haber la relajación del músculo liso, ya no hay una mejor acomodación, entonces la visión no va a ser correcta.
y rojo como una remolacha. Esto se debe, ¿no? Como hay inhibición, por ejemplo, de sudor, si no estás tú sudando, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a entrar en un estado adentro corporal de hipertermia y saben que en un estado de hipertermia, ¿qué pasa con los vasos? Se vasodilatan y ¿qué pasa? No, dando un color rojo. Entonces, por eso dice rojo, como la remolacha. Ya, entonces, por si les pusieron un casito así y dicen toxicidad porque a veces ponen, ¿no? Toxicidad por órganos fosforados, toxicidad por atropina, toxicidad por un parasimpático lítico, entonces, ahí ya, ahí para que lo tengan en cuenta. Y luego tenemos también los semisintéticos. Entonces tenemos la homotropina, en este caso el cuaternario importante, ¿no? La iosina, quizá en algún momento es válida el estómago, entonces, ¿no? Por la hipermotilidad que le damos, le dicen iosina, no toma iosina, entonces ya los intestinos, la motilidad intestinal disminuye, ¿no? Esos vasoespasmos intestinales disminuyen. ¿Por qué? Porque tiene el efecto parasimpático lítico. No, si el parasimpático ayudaba a la motilidad intestinal, un parasimpático lítico va a inhibir esa motilidad intestinal. Entonces, sí, la iosina. Y también aquí, por ejemplo, si hablamos de sintéticos de atropina, tenemos en nivel cuaternario y terciario, en el cuaternario el hipatropio o el tiotropio, que lo escuchamos quizá a pacientes o familiares, no sé si conocen con asma, amigos, que no, su bromuro hipatropio o tiotropio, en caso ya sea de asma, de EPOC, a nivel no de pulmonar. ¿Por qué? Porque si dijimos que el parasimpático hace broncoconstricción, si yo bloqueo ese efecto, ¿qué va a pasar? Broncodilatación. Abre esas vías aéreas, por eso mejoro, ¿no? Eso, entonces, ya aquí, cuando hablemos también a nivel del sistema respiratorio, entonces también vamos a tocar hablar, ¿no? Hipotropia y tiotropia, entonces ustedes también van a recordar que tienen receptores muscarínicos y cómo actúan, ¿no? Ya. Y en terciarios, la tropicamida, la pirecepina, la tenecipina y la tinepotina. La picamida quizá no, conocido porque, bueno, en mi caso, cuando voy al oftalmólogo, tropicamida, ¿no? Unas gotitas, ¿para qué? Para dilatador pupilar. Si sabemos que el hepático hace la contracción, la miosis, entonces, acuérdense que miosis, bueno, a ver, miosis, contracción, contracción. Y midriasis es de apertura. Entonces, no, entonces, así me lo aprendí yo. A veces, miosis, contracción, chiquito. Midriasis, abres, abres la pupila. Ya, apertura. Entonces, acuérdense que el parasimpático hace miosis, pero si yo bloqueo midriasis, dilatador pupilar. Entonces, ya ahí, para poder examinar mejor, ¿no? La retina y la cepina también, ¿no? A nivel de secreción gástrica. ¿No? En este caso, entonces, si hablamos de menos secreción gástrica, por ejemplo, a pacientes con una úlcera péptica, puede ser, ¿no? Utilizar. Ya, entonces, esto. Ahora, ahorita en fármaco vemos lo que es el mecanismo de acción, cómo va a tener la función. Sin embargo, cuando lleguen quizá a terapéutica o cuando ya estén tratando de hospitales, ya van a conocer la dosis, ¿no? Porque como les dije, tienen cierto margen. Y también como hablamos, algunos tienen un margen estrecho, un margen seguro y otros un amplio margen, ¿no? Que hay que tener más cuidado con las dosis que debemos administrar. Entonces, así como vimos la atropina en estos instantes, cómo varía desde un 0,5 a 1 miligramos, cuán diferencia, ¿no? De en 1 miligramo solo aumentar la frecuencia cardíaca en una bradicardia, bradiarritmia, por ejemplo, a cómo yo puedo dar 10 miligramos y puedo inducir o llegar, ¿no? Al coma. Entonces, eso es importante y lo bonito de conocer esto. Entonces, ya, y una más, hablar por si acaso de la intoxicación por órganos fosforados. Entonces, órganos fosforados vimos que eran simpático-miméticos, ¿verdad? De acción indirecta y de forma irreversible. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, esto más que nada sí se ha utilizado para usos médicos, pero ahora más que nada su uso no es a nivel de insecticidas y a veces no pasa que ocular, intradérmicamente, no tienes contacto con esto, entonces hay que actuar como actuamos, pues en este caso bloqueando, ¿qué bloqueamos? Utilizamos los simpaticolíticos, no la atropina y también utilizamos la pralidoxina. Ya, la atropina, ¿no? Para contrarrestar estos efectos. Y la lidoxima, ¿para qué? Para regenerar la colinesterasa, porque sabemos que los órganos fosforados son irreversibles de
acción indirecta irreversible a nivel de la del colinesterasa. Entonces, la prolidoxima que hace regenera estas enzimas para pues también ayudar, ¿no?, a degradar más rápidamente lo que es la acumulación de acetilcolina que hay en la... Entonces, eso chicos. Ya. ¿Tendrían alguna pregunta? Pasamos para el post-test. Todo claro. Gracias. Ya. Ya, les voy a pasar el Yo tengo post-test. una consultina. Ah, ya, dime. En el caso de la plarixamina, ¿en qué casos se usa? Disculpe. ¿La pralidoxima? ¿Para qué casos o Ah, complicaciones se ya. usa? Como te dije, lo que había leído, como le estaba diciendo aquí, es para la intoxicación de órganos, por órganos fosforados. Porque como estas tienen una acción irreversible de poder formar a nivel de esta enzima, que es la colinesterasa, entonces esta pierde su función. ¿Y qué es lo que hace este fármaco? Este va a permitir la regeneración, ¿no?, de esta enzima. Eso más que nada aquí a nivel de intoxicación por órganos fosforados. Esa sería su función, más que nada en lo que es la regeneración de la colinesterasa y por lo tanto pues va a generar estos efectos de degradación y estos efectos muscarínicos, ¿no?, que son provocados por esta intoxicación. Está bien, gracias. O sea, generaría efectos similares, ¿no? Como que simpático líticos. Si hay menos si hay menos acetilcolina, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la frecuencia, va a haber un poco, ¿no?, de menos secreción salival, menos secreción gástrica, un poco de, no, no tendríamos esfínteres sueltos, ¿no? No habría relajación de esfínteres así involuntariamente, sino ya de cierta manera tú controlas. Entonces, eso más que nada, ayudaría a generar esos efectos. Por eso es importante, muy importante, que siempre recuerden qué efectos y dónde y qué tipo de receptores están en los órganos, tanto para el sistema parasimpático como para el simpático, porque para el simpático ustedes van a ver, ¿no?, receptores alfa, beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, y van a saber qué efectos van a desencadenar, porque estos también son acoplados a la proteína G. Entonces, también sería bueno que sí o sí traten, ¿no?, de aprender eso de la proteína GS, ¿no?, que activa, y la MPC, ¿no?, la proteína quinasa, y así aumenta el calcio. El GI también, que inhibe la MPC cíclico, inhibe la entrada, no menos calcio, pero aumenta la salida del potasio, ¿no? Y pues también el GQ, que en este caso él activa la fosfolipasa C, ¿no? El IP3, el diacilglicerol, ¿no? Aumenta también el calcio, pero a nivel del músculo liso. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, para terminar, si podrían realizar el post-test. A ver, un momentito. Aquí está. A ver, me indican si pueden ingresar con el QR. Resolvemos el cuestionario al final, así que me avisan, chicos, que pueden ingresar. Sí, ya puedo ingresar, gracias. Ya, genial. Completen, por favor, chicos, para revisar así con rapidísimo y sacar alguna duda, las preguntas.
Ya está, ya terminé el test. Ya, gracias. Alonso, ¿tú terminaste? Sí, también. Entonces, vamos a dar un vistazo rapidito. Entonces, dice fármaco. Ahí sí se ve ya. Fármaco que al inhibidor. Bueno, inhibidor reversible de la enzima acetilcolinesterasa. Aumenta los niveles séricos de acetilcolina. Entonces, hablamos de irreversible. Recuerdan que teníamos, ¿no?, los reversibles y los irreversibles. En los reversibles teníamos de acción corta e intermedia y teníamos los irreversibles. Entonces, en este caso tenemos aquí lo siguiente. Entonces, el hidrofronio dijimos que era reversible y de acción cortita, ¿no? Que más que nada, ¿cuál era su uso? Diagnóstico de miastenia gravis, ¿no? Porque tenía un tiempo, ¿no?, de duración de 12 minutos aproximadamente. Entonces, la festigmina, la piridoxigmina, estos tigmina son reversibles de acción intermedia, ¿no? Más que nada, tratamiento dijimos para miastenia gravis, por ejemplo, ¿qué más? El hilio paralítico, ¿no? Mira. Entonces, en este caso, TIT irreversible es el melatión. Dijimos los órganos fosforados, ¿ya? Es un órgano fosforado. Un órgano fosforado, ya. Entonces, esa era la respuesta. Todo claro hasta ahí, ¿no? Sí, todo claro. Ya, genial. Mira, quiere salir. Ahora seguimos. Un paciente, aquí ya, pero un paciente se presenta con salivación, lagrimeo, micción, defecación como efectos secundarios de un fármaco. ¿Cuál de los siguientes tipos de receptores media las acciones de este fármaco? ¿Qué tipo de receptores serán? Nicotínicos, mucarínicos, alfa, beta. Chicos, Muscarínicos. muscarínicos, sí. Acá hay algo que me olvidé decirles. Aquí hay algo como que dice el síndrome de todos los grifos abiertos. Así es. Ya. Ahora, ¿por qué? Hay salivación, ¿no? Hay lagrimeo, micción, diarreas, cólicos, incontinencia urinaria, no, micción, ya. Entonces, ¿por qué se da? Como les dije, por una no sobreexposición de lo que serían estos simpático-miméticos. Si lo normal sería que salive, pues acá hay una hipersalivación. Si lo normal no es miccionar, acá hay una, pues, incontinencia urinaria, ya ni contra los esfínteres. Y defecación, diarreas, ¿no? Por tanto, movimiento intestinal genera esto. Entonces, ahí, por ejemplo. Ya, eso. A ver, seguimos. Ya, acá. En relación a la comparación del betanicol y la pilocarpina sistémica, marqué lo correcto. Ya, ambos, ya. En relación a la comparación del betamicol y la pilocarpina, ¿estos qué tipos de fármacos son? Simpático-miméticos, ¿verdad? O simpaticolíticos. ¿Qué acción tenían, chicos? Simpático-miméticos, ¿verdad? Son simpático-miméticos. Recordamos que uno era de alcaloide eh, y la pilocarpina. Ya. Entonces, ambos pueden disminuir la sudoración. ¿Disminuiría la sudoración? Si son simpaticomiméticos, ambos son hidrolizados por la acetilcolinesterasa, ambos inhiben los receptores nicotínicos o ambos pueden aumentar la motilidad gastrointestinal. Chicos, ¿Sería que ambos pueden aumentar la motilidad gastrointestinal? porque recuerden que simpaticomiméticos no disminuiría su duración, no podría contribuir a un aumento. Tampoco son hidrolizados por la acetilcolinesterasa. ¿Inhiben receptores nicotínicos? No inhiben, y tampoco nicotínicos. No sobreestimulan, ¿no?, o estimulan al receptor muscarínico. ¿Ya? Aunque también podrían, no, muscarínico. La acetilcolina y el carbamicol, eso sí podría tener efecto nicotínico, pero estos no. Ya, y bueno, acá tenemos dos más. A ver, fármaco
mimético, como les dije, colinérgico, colinamimético también estaría como parasimpático mimético, derivado del éster de colina. Entonces, los ésteres de colina, ¿se acuerdan que les dije la terminación? Bueno, ahí en ese caso sería el prefijo col, y en los fármacos era como el intermedio, ¿no? El de colina, ya. Es útil para tratar la distensión abdominal postoperatoria y la atonía gástrica. ¿Cuál sería? ¿Recuerdan? Betanicol. 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 Sí, la pilocarpina nos dijimos que era glaucoma, ¿no? Glaucoma o xerostomía. ¿Por qué? Bueno, acetilcolina, no. No, ¿recuerdas que vimos ahí en la tablita, no? Betamicol. Ujú. Ya, ahora, y la última pregunta. La atropina y la escopolamina que bloquean los efectos de la acetilcolina que pueden presentarse durante los siguientes. Ya, ¿cuáles serían esos efectos que bloquearían? ¿No? ¿Cuál sería? Uy, se puso mal. ¿Cuáles serían los efectos que bloquearían la atropina y la escopolamina? Como dijimos que eran simpaticolíticos, ¿verdad? Dijimos que eran simpaticolíticos naturales de la belladona, la atropina y la escopolamina. ¿Qué efectos de la acetilcolina podrían bloquear? La bradicardia y la secreción salival. Ujú. Bien, porque la acetilcolina al unirse causaba menor frecuencia cardíaca, ¿no? Al mismo cardíaco y aumento en la secreción glandular. En este caso, la salival. Miosis, se puede producir miosis, pero no retención urinaria. Recuerdan que dijimos que más bien los estimuladores van a permitir que sí haya lo que es este, la micción. Broncoconstricción, sí, también hace broncoconstricción, pero no hace taquicardia. Podría generar una taquicardia o una disminución de frecuencia cardíaca. Ya, midriasis, dijimos que no, midriasis, apertura pupilar, no, miosis. Bueno, sí, está muy bien. Ya, entonces, hasta ahí. Entonces, ¿todo claro, chicos? Uy, Sí, todo claro. ya, genial. Cualquier duda, consulta, entonces, nos veríamos la siguiente clase. Repasen mucho y eso sería todo. Keila, Sí, dime. ¿nos podría pasar la presentación del PPT? Al menos el privado a nosotros.